resulta que en la parashá anterior mueren los hijos de Aarón, Nadav y Aviud. Y mueren por entrar en el santuario de una manera indebida. Hay mucho que decir de cómo, en qué sentido la Torá trata de comunicarnos el fuego extraño. ¿Qué era el fuego extraño que Nadav y Aviud presentaron a Hashem para que murieran? Para que recibieran el rechazo total de parte del Eterno. Hay quienes dicen que tratan de explicarnos que pues las brasas, los carbones que tenía que estar en los incensarios, tenía que ser tomado del altar que estaba allá afuera en el patio del templo. Y hay gente que trata de decir que ellos no tomaron de allí, por eso fue un fuego extraño. Era medio difícil, no había de dónde más tomar, a menos que vinieron trayendo de la casa. Sería ridículo que habiendo carbones en el altar del patio del templo, ellos, no, vamos a traer de la casa o de la casa del vecino. Entonces, es un poco pobre, muy pobre, improbable esta teoría. La más probable es que toda forma de adoración que no está de acuerdo con la voluntad del Eterno, que no agrada al Eterno, es considerada fuego extraño. Porque de hecho necesitaba que el incensario tuviera fuego para cuando pusieran las especies sobre el incensario, al caer las especies sobre los carbones encendidos, creaba una nube de humo y de fragancia. Entonces, lo más apropiado es imaginar que esto era parte del culto, hacer las cosas como Hashem quería que hiciera para que su presencia se manifestara. Hacer diferente es sinónimo de fuego extraño. Entonces ellos hicieron, pasó lo que pasó. Ahí cuando lleguen para Parashat Acharei Mot, Hashem le dice, en el versículo primero empieza así: Vayedaber Adonai el Moshe Acharei Mot Shnei Bnei Israel, después de la muerte de los dos hijos de Israel. En el versículo Bet, en el pasuk Bet, Vayomer Adonai el Moshe Daber. Es decir, que un versículo empieza con el verbo ledaber y el segundo versículo con el verbo lemor. Uno de hablar y otro de decir. Es decir, habló Adonai al Moshe después de la muerte de los hijos, diciéndoles a ellos que a Aarón que no entre, no vaya a cometer el mismo error de tus hijos. No vaya a hacer lo mismo. Todas las muertes trágicas que revelan la literatura sagrada no fueron hechas para manifestar reprensión simplemente. Hay una
una idea en el judaísmo que usted debe entender. Dice que la muerte de los tzadikim, de los justos, sirve para redimir la generación de ellos. Sirve como capará, como redención, un sacrificio a favor de la generación de ellos. Eso para gente que no está bien alineado en el judaísmo suena bastante raro, bastante extraño, que entonces la muerte de Moisés sirvió para redimir a aquella generación que iba a entrar en Canaán. La muerte de Nadab y Abiud sirvió para redimir a la gente. Entonces hay que entender en qué sentido de redención está tratando de hablar. O sea, la generación que empieza a adorar después de su salida de Egipto, que ve que recibe la morada de Hashem en sus medios, en su seno, a través de la construcción del Mishkan, de la morada del Eterno en medio del pueblo, necesitaba aprender. Entonces, el hecho de que Nadab y Abiud muere en cierto sentido, digamos así, sirve para llevar redención, para redimir a aquella generación suya, en el sentido de que esa generación no va a cometer estos errores porque estos aquí pagaron un precio para que estos no cometan el error. En este sentido no es que se va a salvar a través de Nadab y Abiud, que de hecho en el sentido que trato de comunicar y que se cree en el judaísmo, sí se va a salvar a aquella generación. ¿Salvar de qué? De cometer los mismos errores. Entonces, la muerte de Moisés sí redime a aquella generación suya. ¿De qué? De no cometer los mismos errores que Moisés cometió. Moisés, nuestro Mashiach en aquel tiempo, insistió y dicen que 100 veces clamó a Hashem y dijo, déjame entrar en la tierra. No me hable más de esto. Basta que me pida esto. Es así como tú vas a redimir a esta generación que va a entrar en Canaán. ¿Cómo? Yo. Sí. Ellos tienen que saber que cuando yo digo haga tal cosa, haga como yo dije y no como tú hiciste. Yo te dije cómo era de hacer y tú hiciste diferente. Golpeaste a la roca. No vas a entrar. Eso no quiere decir que Moisés no. En otros niveles de redención, pues Yeshua estuvo con Moisés de allá y el profeta, no, en el monte orando, uno representando la Torá, otros los profetas. Eso es para lesión nuestra. Nosotros como gente de convicción mesiánica, pues debemos acordarnos de que hubo una pareja en la comunidad mesiánica del primer siglo, en sus primeros pasos, que se emocionó y dijo, nosotros estamos vendiendo una propiedad y vamos a dar el producto de la venta de esa propiedad para la comunidad. Se emocionaron. Y después que recibieron la plata y dijeron, hagamos una cosa. Ni Pedro ni nadie sabe por cuánto vendimos. Vamos a presentar solo tanto. Entonces, cuando ellos dieron, Pedro no reclamó, Kefas no reclamó nada. Ay, por tanto vendieron. Como que dice, qué bien, wow. Sí, por tanto vendimos. ¡Pum! Se desplomaron, se fueron abajo, se cayeron. Ellos
no deben haberse muerto en vano. Todos los de la comunidad mesiánica tenemos que aprender de estos hombres y mujeres. Murieron para que nosotros aprendiéramos una lección de que lo que nosotros decimos que vamos a hacer, apresurémonos en hacer. En este sentido, su muerte sirvió para redimir la congregación mesiánica en este sentido. Es que la gente piensa a veces redención y salvación es no ir al infierno e irse al cielo. No siempre. Nosotros necesitamos ser salvos todos los días. Todas las mañanas oro, Hashem, sálvame. Ahora que me voy al mercado en medio de esa pandemia, sálvame del contagio. ¿No? Sálvame de todo accidente, sálvame, redímeme. Y estas son salvaciones, Yeshuot, que Hashem está dando a cada momento. Bueno, entonces, los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, ellos murieron. Presentaron fuego extraño, eso no estaba bien. Cierto, no estaba bien. Y por eso murieron, cierto, y por esto murieron. Pero su muerte no ha sido en vano, o por lo menos no debe ser en vano en cuanto a mí y a usted que me está escuchando, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Acaso la muerte de él me puede ser de bendición? Claro que va a ser de bendición. Tiene que ser de bendición. Por eso está en Parashah Haremot. Porque si yo me presento delante de Hashem como parte de un reino de sacerdotes, entonces yo tengo que presentarme como Él ha establecido que me presente. No de cualquier forma. Mi adoración debe ser la adoración que Él está esperando que yo le dé. Los sacrificios deben ser los sacrificios que Él está pidiendo de mí. Y la Torá dice, así como Hashem le pidió que ofrezca el sacrificio, así debéis hacerlo. ¿No? Así harán. O sea, no a su manera. Bueno, hay tanta gente y tantos grupos que han modificado su manera de presentar a Hashem la adoración, que ya no tiene más nada que ver con la escritura, de tantos cambios que han hecho. O sea que para ellos Nadab y Abiud murió en vano. Moshe no quería que eso pasara con su hermano Aarón. Y más, no Moshe, Hashem no quería y le dice a Moshe, Vayedaber Adonai al Moshe Acharei mot shnei bnei Israel, después de la muerte de los hijos de Israel, en sus sacrificios delante de Hashem y murieron. Entonces, dígale a él, no esté entrando precipitadamente, indebidamente en el santuario. Al Yavó no le ocurra venir en cualquier momento el Akodesh, en el lugar santísimo, en el lugar santo, mi Beit la Parojet, o sea, atrás del velo. ¿Por qué Hashem le dice esto? Porque habían citas que cumplir con el Eterno y no podía venir ni fuera de la cita, ni antes ni después. Tenía que venir en el momento correcto, con la actitud correcta, con kavaná, con intención de cumplir la mitzvah. Entonces hay gente que dice, él pidió sábado, pero yo voy a hacerle domingo o lunes. ¿Cuál es el problema? Él me pidió que viniera de mañana, pero yo solo me voy de noche, no tengo tiempo para la mañana. ¿Con quién estás tratando? Oiga, hay una frase tomada de la Torá oral. Una de las frases que más me encanta.
suele estar escrito en las paredes de las sinagogas. Da, dice en hebreo, da lifinei mi ata omed. Da viene del verbo ladat, de saber, conocer, de entender. Así que sería como decir así, considera delante de quién tú estás parado. No has venido aquí para pararse delante de hombres. No. Así que no importa el color de la corbata, de la kipá, del traje, de quien esté adelante. Yo no vine aquí por eso. Yo vine para pararme delante del Altísimo, el León, el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, considera esto. Si a cada momento nosotros tenemos en mente esto, entonces, pues, algunas cosas que quisiéramos o que nos ocurriera hacer, no haríamos. Algunos trajes que nos ocurriera o quisiéramos utilizar, no utilizaríamos. ¿Y por qué? ¿Te prohibieron? No, es porque debo tomar en cuenta delante de quién voy a pararme, ¿no? Eso también tiene que ver, no solo parar porque es la hora de la amidad, sino parar delante de Hashem para adorar, para venir. Bueno, esta porción de Aharei Mot es la porción, por ejemplo, hoy la leemos, Parashat Aharei Mot, pero en Yom Kippur la volveremos a leer, porque es la porción de la Torah para el día festivo, o el día de celebración de Yom Kippur. Es una de las lecturas que se hace en Yom Kippur. En otras palabras, en el capítulo 16 de Aharei Mot, de Levítico, Vaikra, versículos 2, podríamos resumir así. Respetaréis mi santuario. Algunas versiones traducen esta complicada conjugación hebrea del versículo 2, Vayomer Adonai el Moshe daber a Aarón ajija, y dice Hashem a Moshe, habla a Aarón tu hermano, al Yavó, no le ocurra venir, Bejolet, en todo momento. En todo momento, no quiere decir que no podemos venir a la casa de Hashem, a la sinagoga. Él quería decir así. Él acompaña Yom Kippur. Él tiene sus convocaciones para entrar en el lugar santísimo. No es cuando a usted le ocurra, sino cuando a Él le ocurrió llamarnos. Porque cada vez que nos llama, a través de toda la práctica también de aquel evento, nos está transmitiendo conocimiento, nos está revelando su plan de redención. Imagínense Yom Kippur, cuando todos los pecados cometidos contra Hashem son perdonados, cuando el sacerdote confiesa delante de Hashem los pecados de todo el pueblo. Bueno, allí era donde se echaba suerte los dos chivos expiatorios, uno para Hashem y otro para Azazel, ¿no? Azazel quiere decir, en otras palabras, Az es un chivo,
un cabro, un chivo cabrío. Aquí los hermanos brasileños, cabrio, mas lo correcto es cabrío, ¿no? En español. El chivo expiatorio. Entonces, habían así, 2 chivos expiatorios. Uno, y era lanzado como una suerte. Hay algo aquí interesante que yo quiero compartir con usted. Han lanzado una suerte, a ver cuál de los 2 va a ser degollado y la sangre va a ser esparcida en los 4 cantos del altar que está en el patio. Había como cuernos así en cada esquina, y en cada esquina era esparcido, y en el hueco de la mano el sacerdote llevaba también esa sangre al lugar santísimo. Bueno, y el otro chivo entonces era lanzado al desierto. Un chivo expiatorio. Azel tiene que ver con el que fue enviado para lejos, para lejos, para lejos. Esto es lo que quiere decir. Es una alusión a Miqueas, capítulo 7, versículo 19, que dice lo que Hashem haría con los pecados del pueblo de Israel. Y vale la pena Zacarías capítulo 7 versículos, Miqueas, por un momento me confundí. Miqueas, a veces los libros parece que se cambian de lugar. Miqueas dice que Hashem, capítulo 7, versículo 19, dice, y volverá a compadecerse y sepultará vuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es lo que la alusión de Azazel. Entonces ese animal era llevado por alguien al desierto y era precipitado en un barranco, y el mensaje que llevaba al pueblo de Israel era de seguridad. Vea, fue cobrada la falta en uno de los chivos expiatorios. Él fue degollado previo a la confesión de pecados de todo el pueblo de Israel, y Aarón ponía la mano sobre la cabeza del animal, como que la culpa del pueblo de Israel todo pasaba para aquel animal, y él era degollado, su sangre era presentada delante de Hashem. Pero pudiera ser que en alguno del pueblo de Israel pensara, y yo tengo dificultad para olvidar las cosas, y si Hashem también tiene dificultad para olvidar, y Él va, siempre que yo me presente, Él va a recordar lo que yo he hecho. No, fue pagado completamente, y esa cabra se lo llevó para lejos y precipitó para allá, y sus pecados fueron puestos en el fondo del mar. Imagínense. Entonces daba esa seguridad a la persona de que Hashem de veras solucionó mi problema. Pero Hashem. Entonces, esa seguridad de que todo va a estar bien, de que mi pasado quedó en el pasado, como dice aquí Shlomo, ¿no? Él insistió mucho en esto. Lo que pasó, pasó. Usted no se imagina lo que pasa por la cabeza de él. Cuando él dice lo que pasó, él sabe lo que pasó, ¿no? El pueblo de Israel sabe lo que pasó en Egipto, él sabe lo que pasó antes, lo que hacía y cómo adoraba y cómo creía antes. Lo que pasó, pasó. No hay culpa de esto. Hashem tiró a la profundidad del mar, y Hashem cobró en el otro chivo. Ahora hay un detalle que está escrito en un tratado Yomá 39b del Talmud.
de que un facto histórico, había un Cohen Agadol en el siglo I, llamado Shimón el Tzadik, Shimón el Justo, ¿no? Mientras hay fuentes históricas que dicen que después del aproximadamente el año 35 y 40, el 30 y 40, vamos a decir así, entre el 30 y 40 de esta era común porque todas las naciones lo consideran año 2020, bueno, de este conteo, que de ahí para adelante, la suerte, hasta antes, la suerte siempre caía en el chivo de la derecha, caía para el Eterno, era sacrificado para satisfacer. Por eso dice, era para Hashem, el otro para Azazel. O sea, uno como que era para, ¿cómo no? Era para que Hashem cobrara los pecados del pueblo en él, en ese chivo. El otro para satisfacer nuestra necesidad, aquel complejo de que, pero será que él se olvidó. Entonces el otro era para Azazel, para ser tirado lejos, para alejar, para que yo quedara claro que si el Eterno ha tirado eso para lejos y ha tirado a las profundidades de los abismos, ¿cómo debo yo? Yo también debo tratar de dejar de vivir con ese complejo de aquello que hice, etc., ¿no? Entonces siempre caía para Hashem a la derecha, pero de esa época para acá, dice el Talmud, a la izquierda. Solo que el Talmud, como fue escrito por gente que no estaba en capacidad de identificarle a Yeshua como el Mashiach, entonces el Talmud no dice así, después de Yeshua la suerte comenzó a caer por el lado izquierdo. No, dice después del sumo sacerdote Shimón el Tzadik, un hombre Shimón Tzadik, que fue, ya que Yeshua ya murió por nuestro pecado, él cumplió el papel descrito en el chivo que moría para satisfacer la justicia divina, ¿no? Entonces ya no tenía más sentido la suerte caer igual, ¿no? Hay otras evidencias, pero esta es la que les dejo, ¿no? Que imagínense. Y el templo fue destruido en el año 70. Quiere decir que después de Yeshua, hasta el año 70, a veces caía de un lado, a veces caía de otro, de acuerdo con el estado espiritual del pueblo. Bueno, ahora déjame saltar hacia Kiddushin, Parashat Kiddushin. Parashat Kiddushin tiene 50 mitzvot, 50 mandamientos. Y aquí solo se habló de dos. El de amar a Hashem sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Solo dos. Y yo voy a insistir en quedar en esos dos. Todos los 50 está relacionado con la santidad. Ya fue dicho aquí también, todas las mitzvot de Parashat Kiddushin tiene que ver, tiene kesher, conexión con la santidad. El concepto de santidad es bueno dejar bien claro, no es una aureola sobre la cabeza. De repente se puede conseguir una aureola y vivir perdidamente. El concepto de santidad tampoco es mojigatismo, o sea, santuchería, o sea, eso de porque tengo una Biblia
de una versión especial, eso no te hace santo. Hay gente preocupada con qué versión voy a leer. Está bien con qué versión, pero si no tiene, lea lo que tú tienes y trata de entender. Ahora, el llenar su biblioteca de libros, el llenar las estanterías del salón de la casa con artefactos comprados, productos comprados de una judaica, no nos hará más santos, ni nos capacitará para cumplir estos dos mandamientos: amar a Hashem sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Son dos mandamientos que no necesita estrella de David, no necesita menorotes, hanukkiotes, no necesita no exige el diseño de la mezuzá. Usted puede amar al prójimo como a sí mismo, sin talit, sin kippah, que no tiene nada que ver con los símbolos, ¿no? Y con los artefactos, con las cosas. Es una cuestión nuestra. Entonces, 50 mandamientos. Permítame estar con uno nomás. Primero, ¿cuál es el concepto de santidad? Santo es algo separado. Y como fue dicho aquí ya en esta mañana, que marca la diferencia. Donde hay una persona en medio del montón que sea santo, se destacará por su manera de hablar, por su manera de conducir, por su manera de vestir, por su respeto a la moral, por su compromiso con Hashem. Es una persona que marca la diferencia. Por el respeto al Shabbat, por el respeto a la Torah, por el albergue del espíritu sionista, por la expectativa de la venida del Mesías. Eso marca la diferencia. Por eso Hashem dice: como yo soy santo, vosotros seréis santos. Como yo estoy apartado, vosotros estarán también apartados. Entonces esto es. Entonces, ¿qué afecta nuestra santidad? Hay gente que ora mucho, lee mucho, pasa mucho tiempo de rodillas, pero no ama a su prójimo como a sí mismo. Está lejos de agradar a Hashem. Está lejos de agradar a Hashem. Todo lo que ha hecho no sacó provecho ninguno. Entonces nosotros somos un pueblo que oramos cuando menos 2 veces al día, el Shema Israel, y terminamos diciendo: y al prójimo como a ti mismo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y nosotros que somos Shema Israel, que oramos Shema Israel y que sabemos de la Shema Israel, pues tenemos doble compromiso de amar al prójimo como a ti mismo. Hay gente que es así: yo no voy a la Keilah, no voy a la comunidad, me salí de una comunidad porque ahí no hay amor. Y tú estuviste allí, pero si tú estuviste allí, por lo menos había tu amor a la congregación. Si no hay amor, entonces es porque ni en ti no había. Y otra cosa, la escritura, la Torah, Parashat Kedushin, no está tratando, Akadosh Baruj Hu no está tratando de decirnos que nosotros tenemos que ir allá para que ellos nos amen. No, tenemos que estar allá para amar al prójimo. No es que yo voy a estar si es que ellos me aman. Es que porque estoy yo tengo que amarlos. Hay gente que tiene dificultad para amar al prójimo porque nunca recibió amor. Tal vez si tú tienes dificultad para amar a las personas, procura hacer un análisis de su vida y ve si tú fuiste muy amado de su padre, muy amado de su madre. Ay, te querían mucho. Ay, que tú eras especial para ellos. Ay, que se manifestaba, le abrazaba mucho, le amaba mucho, le quería mucho. La verdad que no, dirá alguien. Entonces, cuando uno no ha recibido, significa que uno no sabe dar. Porque no podemos dar lo que no hemos recibido, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo si nadie nunca nos amó a nosotros? Entonces, no hemos aprendido a amar. Entonces, tiene que entrar en la escuelita de aprender a amar. ¿Cuál es la escuelita de aprender a amar? Es cuando venimos a la casa del Eterno
y pensamos, abrimos paso para el hecho, la verdad de que Él nos amó, Él nos ama, nos ha dado todo lo que tenemos, nos ha amado, nos ha dado a un Redentor, un Goel. Entonces, aprendamos a amar con Hashem. Si no hemos aprendido a amar con las personas, con los padres, con los ancestros, con los que tenían que amarnos, aprendamos a amar con nuestro Padre Celestial, con la Avinu Sheba Shammai. Aprendamos a amar, porque si no amamos a nuestro prójimo, entonces nosotros no conocemos a Hashem y somos mentirosos. Es lo que dijeron los Shlechim, los apóstoles, y no queremos ser encontrados dentro de este grupo. Queremos estar entre el grupo de los auténticos, no de los Made in China. No es así. Queremos estar en el grupo de los auténticos, los que sí aman a Hashem. ¿Y cómo sabe que aman? Porque ama al que ve. Entonces, a su hermano. No te hablas de ninguna congregación. Hablo ahora también para los que no son de Shema Israel. No salga de tu congregación porque usted no encontró amor allí. Primero, está equivocado. Sí, ellos saben amar. Lo que pasa es que tú no sabes recibir el amor que ellos tienen para dar. Pero si todavía no puede entender esto y piensa que no hay amor, entonces empieza a dar amor ahí dentro. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Fanatízate en amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque es un mandamiento, no es un sentimiento. No es que si él me trata bien, yo lo voy a amar. No, hay que amar hasta los enemigos, hasta si él no me trata bien. Y si no podemos amar, entonces, vea, nos esforzamos para guardar el Shabbat. Es muy complicado guardar el Shabbat. Nos esforzamos para cumplir con las mitzvot de Pesach. Es muy complicado las mitzvot de Pesach. Pues comienza por un mandamiento más sencillo, más fácil. Amar a tu hermano que ves. Para que tu fe no sea para el concepto de tu relación con Hashem, no sea de que no eres auténtico, ¿no? Algunos hablaron cosas como hasta Yeshua mismo, ¿no? Lo que no quieres que te hagan, no haga a tu prójimo. No, lo que quieres que ellos hagan contigo, haga también. Eso está escrito en el Talmud. Hillel llamó esto la regla de plata. Haz a los demás lo que te gustaría que hiciera a ti. O sea, la regla de plata es: lo que es odioso para ti, no hagas a tu prójimo. A mí no me gusta que me trate así. Entonces ya sabes. Es exactamente lo que no tienes que hacer con tu prójimo. Entonces, da a tu prójimo lo que te gusta. Que te digan, que te hagan, ¿no? ¿Te gusta ser abrazado? Abraza. ¿Te gusta? Ahora en el COVID-19 ya está difícil salir abrazando a la gente. ¿Le gusta que te den atención? Dele atención a las personas. Empieza a dar. Dad, dice la Escritura, y se os dará. Si no damos, no vamos a recibir. La gente usa ese versículo solo en cuanto al dinero, pero es en cuanto a amor también, atención, ¿no? Camaradería, amistad, ¿no? Da y se os dará. Si tú no das, ¿cómo piensas recibir? Va a salir de esta congregación, va a salir de la otra, va a saltar de congregación en congregación, va a parecer un saltamontes, ¿no? En cuanto no empieza a dar, no empezarás a recibir, ¿no? Entonces, y el amor no es aquello de que es que no me nace, no tiene que nacer, es un mandamiento. Igual se te ha prohibido comer cerdo, te ha obligado a amarlo. Usted no come cerdo, no como nada que no sea kosher, ok, entonces está bueno.
Entonces, lo mismo que hiciste para cumplir con esta mitzvah, haga para cumplir con la otra, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, Hashem, porque Él es santo, nosotros somos santos. Él nos amó sin que nosotros mereciéramos, nosotros amaremos también a los demás sin que ellos se lo merezcan. Y verá que hasta el que no se ha hecho por merecer, cuando reciba nuestro amor, entonces ellos cambiarán. Y si no cambian, por lo menos nosotros hemos cumplido nuestra parte, ¿no? Así que en Parashat Kedushim, 50 mandamientos, 50 mitzvot, 2 de ellas Hashem cobra de nosotros amar a Hashem sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, como gustaríamos que fuéramos amados. Hashem nos bendiga.